En este video vamos a presentar dos magnitudes fundamentales de la electrostática, como son el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Si tenemos una carga Q grande en un punto del espacio, esta va a modificar de alguna manera todo el espacio a su alrededor, produciendo un campo eléctrico. Este campo eléctrico se pone de manifiesto al ubicar alguna carguita Q chiquita de prueba en algún punto del espacio cercano a Q grande a través de la fuerza que va a ejercer Q grande sobre la Q chiquita. Es decir, esa es la forma de poner de manifiesto el campo eléctrico. El campo eléctrico producido por la carga Q grande en un punto R del espacio se define entonces como la fuerza eléctrica que actúa por unidad de carga que se coloque en ese punto. E va a ser igual a fuerza sobre carga, que es igual a K por Q sobre R cuadrado. El campo eléctrico es una magnitud vectorial. Su dirección y sentido coincide con el de la fuerza eléctrica que actuaría sobre una carga unitaria positiva colocada en el punto R del espacio. La unidad de campo eléctrico es Newton sobre Coulomb y, como vamos a ver más adelante, también se puede expresar en volt sobre metro. Para el campo eléctrico vale el principio de superposición, lo mismo que para la fuerza. Cuando calculamos fuerza de Coulomb, vale el mismo principio. Si hay varias cargas fuentes de campo eléctrico, para calcular el campo eléctrico en un punto del espacio hay que hacer la superposición, sumando el campo eléctrico producido por cada una de esas cargas en ese punto del espacio vectorialmente. Nunca olvidar que el campo eléctrico es una magnitud vectorial. La fuerza resultante, F, en el punto R del espacio, va a ser igual a la carga Q que ubiquemos allí por el campo eléctrico en ese punto. El campo eléctrico existe independientemente de que coloquemos o no una carga de prueba Q chiquita. Una manera de representar gráficamente el campo eléctrico es a través de las líneas de fuerza del campo eléctrico, las cuales tienen las siguientes propiedades. En cada punto del espacio el vector campo eléctrico es tangente a la línea de fuerza. Las flechas de las líneas indican el sentido de la fuerza eléctrica que actuaría sobre una carga positiva. Y la densidad espacial de líneas es proporcional a la intensidad del campo eléctrico en esa zona del espacio. Las líneas de fuerza producidas por cargas eléctricas positivas son salientes de la carga, en tanto que las líneas de fuerza producidas por cargas eléctricas negativas son entrantes a las cargas. En el dibujo se representa las líneas de fuerza de una carga positiva. En esta figura se ven dos esquemas de líneas de fuerza de campos eléctricos producidos por distribuciones muy simples de cargas. A la izquierda, dos cargas positivas y a la derecha, una carga positiva y una negativa, lo que se denomina un dipolo eléctrico. Fíjense que las líneas de fuerza son siempre salientes de las cargas positivas y entrantes a las cargas negativas. La ecuación 1 indica el campo eléctrico producido por una carga fuente Q grande a una distancia R de la misma. Si encerramos la carga Q grande con una superficie esférica de radio R, se tiene que el área de dicha superficie es A igual a 4pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, multiplicando miembro a miembro la ecuación 1 y la 2, se obtiene que el producto del campo eléctrico por el área es igual a 4pi por K por Q. Recordando que epsilon 0, la permitividad del vacío, es igual a 1 sobre 4πk, podemos reescribir esta fórmula de modo que el producto de campo eléctrico por área es igual a Q sobre epsilon 0.
Al producto del área por el campo eléctrico se lo denomina el flujo del campo eléctrico a través de la superficie cerrada A. Y se tiene que ese flujo es igual a la carga neta encerrada por dicha superficie dividida por la permitividad del vacío. Estrictamente tendríamos que hacer una integral de superficie del campo eléctrico sobre el área A. Como corolario de la ley de Gauss, tenemos que el número de líneas de fuerza de campo eléctrico que salen o entran a una carga Q fuente de campo es proporcional a la intensidad de dicha carga. Es interesante notar que si encerramos una superficie del espacio dentro de la cual no hay ninguna carga eléctrica, el número de líneas de fuerza del campo eléctrico que entran va a ser igual al número de líneas de fuerza de campo eléctrico que salen de esa superficie. Esto revela que la carga Q encerrada en esa superficie es cero. Para mover una carga eléctrica dentro de una zona del espacio en donde existe un campo eléctrico, es necesario realizar un trabajo. El trabajo de la fuerza eléctrica es igual a la variación de energía potencial de la carga que estemos moviendo cambiado de signo. Se define la magnitud potencial eléctrico como la variación de energía potencial eléctrica por unidad de carga. El potencial eléctrico, a diferencia del campo eléctrico, es una magnitud escalar. Es una magnitud de fundamental importancia en el estudio de la electricidad. A partir de su definición, diferencia de potencial igual a variación de energía potencial por unidad de carga, vemos que la unidad en la cual se mide el potencial eléctrico en el Sistema Internacional de Unidades es unidad de energía sobre unidad de carga, es decir, Joule sobre Coulomb. A esta unidad Joule sobre Coulomb se la denomina volt. La variación o diferencia de potencial eléctrico entre las posiciones A y B dentro de un campo eléctrico coincide numéricamente con la variación de la energía potencial de una carga positiva unitaria que se mueve entre esos puntos, resultando delta B igual a variación de energía potencial sobre el valor de la carga Q que estemos moviendo. El potencial eléctrico, como dijimos, es una propiedad escalar de cada punto del espacio. Depende de las fuentes del campo eléctrico y no de la carga de prueba Q chiquita que estemos moviendo entre esos puntos del espacio. Para calcular el potencial eléctrico en un punto del espacio, podemos calcular también por superposición los potenciales eléctricos que producen la distribución de cargas fuentes que tengamos en esa zona del espacio. Suele asignarse el valor cero de potencial en algún punto y luego se habla de potencial eléctrico a secas siempre con respecto a ese valor cero de referencia, lo mismo que se hace con la energía potencial. Para calcular la diferencia de potencial eléctrico producido por una carga puntual Q situada en el origen de coordenadas, podemos seguir el razonamiento que se muestra aquí. Resulta que la diferencia de potencial entre los puntos A y B será igual a la constante de Coulomb K multiplicado por el valor de la carga Q y por la diferencia 1 sobre RB menos 1 sobre RA, donde RB representa la distancia de la carga al punto B y RA la distancia de la carga al punto A. Si tomamos RA tendiendo a infinito, obtendremos en ese punto el cero de potencial. Resultará entonces que el potencial producido por la carga Q en un punto R del espacio se puede escribir directamente como K por Q sobre R, considerando el potencial en el infinito igual a cero. Aquí se muestran los gráficos correspondientes a los potenciales producidos por dos cargas puntuales, Q a la izquierda una carga Q mayor que cero
y a la derecha una carga Q menor que 0. Resumiendo, presentamos aquí las fórmulas principales para el caso general de fuerza de Coulomb, campo eléctrico, variación de energía potencial y diferencia de potencial, y para el caso particular de cargas puntuales. Para terminar, veamos una aplicación tecnológica que es el tubo de rayos catódicos. Estos tubos fueron ampliamente utilizados en los televisores y pantallas de osciloscopios antes de la aparición del LCD y el LED. La idea es que un haz de electrones incida en un punto determinado de la pantalla y encienda ese punto debido al fenómeno de fluorescencia. Para dirigir el haz de electrones al punto requerido de la pantalla, se utilizaban dos placas de deflexión, una vertical y una horizontal, que producían una fuerza sobre el electrón, que es una partícula cargada, al aplicar campos eléctricos verticales y horizontales respectivamente.